Egunon, queridos patitos, estamos aquí con el profesor Xavier Irujo, conocedor de la realidad de la masacre en Guernica en abril de 1937. Incluso tienes algún libro publicado al respecto, por lo tanto es un auténtico placer tenerte en estos conversatorios, si quieres presentarte. Caixo, guay. Bueno, es un placer para mí estar aquí. Y sí, soy Xavier Irujo, soy el director del Centro de Estudios Vascos de la Universidad de Nevada, en Reno. Y bueno, soy catedrático de estudios de genocidio. Entonces, en ese sentido, pues me dedico a diferentes campañas de genocidio, al estudio de diferentes campañas de genocidio a lo largo de la historia. Esas son las clases que imparto en la universidad desde hace ya pues casi 20 años. Y entre ellas, por supuesto, le dedico un capítulo a la guerra del 36 y bueno, a los fusilamientos, etcétera. Los bombardeos de terror se pueden considerar atrocidades, obviamente, pero más bien crímenes de guerra. En este caso no estamos hablando de genocidios, sino de atrocidades que se catalogan legalmente como crímenes de guerra. Personalmente tengo una curiosa anécdota en la que pude participar, porque digamos que un tal Miquel Irujo, que estaba en estas labores europeas, visitó un museo en la ciudad de Ypres que tiene importancia para la Primera Guerra Mundial, como podría sonar el nombre de Passchendaele, Verdún, este tipo de batallas, y allí hicieron un museo en donde pusieron por orden las ciudades que habían sido bombardeadas y Cachiri-Mochilis no estaba Guernica, con lo cual había que hacer algo y allí pues fuimos una delegación liderado por él y para evidentemente poner el nombre de Guernica, una ciudad importante con esto de el bombardeo perfecto. Y por tanto ciertamente voy a poner aquí esto, que aquí estaría la Sí. primera imagen con con los aviones ahí arriba y la fecha, el 37 el año y el 26 de abril. Uh-huh. Sí. Sí, el bombardeo tuvo lugar el 26 de abril de 1937 y lo podríamos definir en una línea como un experimento de guerra. Eso es lo que fue, digamos, la razón de ser del bombardeo fue experimentar ese bombardeo perfecto, y es el último eslabón de una cadena de experimentos de guerra que tuvo lugar a todo lo largo digamos, de abril del 37. Empieza en Durango el 31 de marzo, con el bombardeo de Durango, donde se consigue aproximadamente un nivel de destrucción material del 55%. Posteriormente se bombardeó Eibar, con un resultado material de aproximadamente el 65% de todos los edificios de la villa destruidos, y finalmente Guernica. El mando alemán calculó un nivel de destrucción de aproximadamente el 85%, que es bastante exacto. Esto es, Sí, el 85% de las edificaciones de la villa fueron totalmente destruidas. El 99% de la villa fue afectado. pero esto evidentemente se insertaría dentro de 75 localidades bombardeadas en el País Vasco, un total de eran 1.600 bombardeos en total, con 2.000 Sí, operaciones, creo que comentaste en la charla en el Bachoque de Portugalete. sí, además de ser un experimento de guerra, fue un bombardeo de terror. Un bombardeo de terror es un bombardeo que tendente bueno, a generar terror, especialmente entre la población civil, de forma que se fuerce, digamos, la rendición del enemigo. Eh, y en ese contexto, aproximadamente un cuarto de todos los bombardeos que tuvieron lugar durante aquella guerra en suelo vasco fueron bombardeos de terror. La inmensa mayoría, por supuesto, ejecutados por el bando rebelde. En total hubo 1.600 operaciones de bombardeo, lo cual más o menos corresponde a más de 2.000 bombardeos entre el 22 de julio del 36, con el bombardeo de Ochandio, que es no solo el primer bombardeo de aquella guerra, sino el primer bombardeo de la historia de Euskadi, y termina en agosto de 1937 con los últimos bombardeos en Enkarterri, en Vizcaya.
Estoy hablando ahora de memoria, los datos concretos están en el Atlas de los bombardeos de Euskal Herria, que se puede descargar online, y creo que son 130 las localidades bombardeadas durante esa guerra. Pero, como digo, algunas de ellas fueron bombardeadas muchísimas veces. Por ejemplo, Legutio, Bilbao, fueron bombardeadas más de 50 veces. Marquina, Bermeo, etcétera, otras localidades o municipios fueron bombardeados más de 35 veces, etcétera. O sea que, bueno, y en ese contexto siempre se suele decir, ¿y por qué se menciona Guernica? Bueno, Guernica fue el bombardeo más sangriento. Murieron muchísimas personas en Guernica, no solo ese día, sino a consecuencia de las heridas recibidas en el día del bombardeo. Más de 2.000 personas, eso está muy por encima. De hecho, podemos decir que es uno de los bombardeos, o si no, el bombardeo en el cual que más víctimas mortales causó en un solo episodio, en un solo bombardeo. Obviamente en Barcelona, por ejemplo, en Madrid murió mucha más gente porque se bombardearon pues más de un centenar de veces ambas, ¿no? A lo largo de toda la guerra. Pero en un único bombardeo, 2.000 víctimas es mucho. Más de 2.000, ya digo, no sabemos cuántas más. Y porque también fue un experimento de guerra, y claro, eso no es muy común. Se hicieron otros experimentos de guerra en otras partes, por ejemplo en el Maestrazgo, etcétera, y posteriormente se harán otros experimentos de guerra en Polonia y otras localidades del frente este, digamos, a partir de 1939, pero bueno, se conducen en la forma en que se hizo en Guernica. Y todo eso hace del bombardeo de Guernica algo pues muy peculiar. Es un hito, digamos, en la historia de los bombardeos de terror en Europa, sin duda. Y bueno, eso hace pues que se haya convertido en el símbolo de todos estos bombardeos, incluso más allá de lo que fue la guerra en Euskadi, en el símbolo del sufrimiento de los civiles en el contexto de una conflagración, de una guerra. Sí, porque la gente puede recordar el bombardeo de Rotterdam, también importante en la Segunda Guerra Mundial, recuerda Varsovia, recuerda también los Balcanes, la zona de Yugoslavia, pero sí, ciertamente Guernica es importante por esa simbiosis de ser un lugar de operaciones para la experimentación, ese bombardeo perfecto, el que diría el señor Hermann Göring, y por supuesto, evidentemente, la tradición foral y la situación desde el 7 de octubre del 36 con un gobierno vasco jurando su cargo al Lehendakari Aguirre precisamente en la villa foral como es Guernica. Por lo tanto, es símbolo y también un lugar de operaciones para el terror. Aquí pongo un mapa en donde puede verse diversas cosas, como por ejemplo vemos cuando ya está tomada prácticamente Guipúzcoa y los avances que se van haciendo. Ciertamente puedo aprovechar para decir que tengo un conversatorio con Aitor Miñambres respecto a la situación de Santoña, pero evidentemente aquí estamos para el asunto de Guernica, que ciertamente el avance resulta curioso porque en ese contexto se suelen decir muchas maledicencias. Una de ellas es, evidentemente, las mentiras ligadas a Guernica, pero también el asunto de que los vascos se rindieron muy pronto, que se rindieron en Santoña, cuando evidentemente había pasado un tiempo de la caída de Bilbao. Evidentemente se olvida la lucha en Encarterri, en la zona de Encartaciones. Aquí se ve, por ejemplo, el día 26-28 de agosto del 37, en el mismo periódico de la época en el que se veía la caída de Santander a manos de las fuerzas facciosas, se podía leer en otro apartado que era la caída de La Nestosa, que todo el mundo debería conocer, que es el último municipio de Vizcaya. Por tanto, ciertamente la lucha se llegó hasta el último término y por lo tanto ciertamente los gudaris dieron valor suficiente y probado, pero ciertamente aquí se ve que iban avanzando y la aviación alemana trataba de establecer su propia agenda, también aprobada por los fascistas, pero digo, que Podellano, Franco, toda esta gente, incluso el que dicen que es el fundador de la aviación española, el tal Quindelán, que luego han querido blanquear su memoria. Pero ciertamente ahí está un poco el mapa. Sí, bueno, en este caso hay que decir y subrayar con rotundidad
que nunca, jamás, excepto en una ocasión, tenemos documentado, se bombardeó ninguna villa, ningún lugar, ciudad, población, del tamaño que fuera, sin orden expresa del cuartel general del generalísimo. O sea, era Franco el único, de acuerdo con los estatutos del aire, así se llamaba, de las regulaciones, ¿no?, de la guerra en el aire, en el 36-37 hasta el 39, que tenía el mando, la autoridad para ordenar esos bombardeos. De forma que en una ocasión, muy al principio de la guerra, ocurrió un bombardeo italiano en las Islas Baleares sin el concurso, digamos, del cuartel general, y bueno, dio lugar a una reprimenda seria, en este caso al mando italiano, y nunca volvió a ocurrir otra vez, hasta donde tenemos documentado. Era el bombardeo de Guernica, por supuesto, el de Durango, el de Eibar, pero todos los demás, las 1.600 operaciones de bombardeo que tuvieron lugar en suelo vasco, y las miles, decenas de miles probablemente, que tuvieron lugar en otras partes de la península ibérica, fueron orden expresa de Franco. Y los alemanes sí que podían tener su propia agenda, en el sentido de que lo que estaban haciendo era experimentar su capacidad de guerra, ¿no?, que sus aparatos, nuevas estrategias. En realidad el objetivo era determinar cuál iba a ser la forma de bombardear en la próxima guerra, en su propia terminología, y desarrollar ese bombardeo perfecto, pero siempre bajo las órdenes de Franco. En el frente norte, además, estaba Mola, que era el jefe del ejército del norte, y luego Quindelán. Quindelán realmente estaba muy supeditado. Una de las cosas que ocurre aquí es que Franco todavía no tiene digamos, a pesar de que ya se ha convertido en el jefe del alzamiento y cabeza visible de los rebeldes, el bando rebelde, no tiene el poder que va a tener, obviamente, 3 años después o 30 años después. Y por lo tanto, mantener el control estrecho sobre la aviación, fundamentalmente alemana, pero también la italiana, era algo muy importante para él a nivel personal. A nivel de, bueno, hacerse un espacio en el conjunto de esa organización criminal, que fue el Movimiento Nacional. Entonces, en ese sentido, también personalmente, él tuvo mucho cuidado de tener un control estrecho y permanente sobre las operaciones aéreas. Nunca, jamás, excepto en un caso documentable, ocurrió ningún bombardeo de algún lugar, quiero decir, habitado, sin orden expresa de Salamanca. Y también porque, en parte, esa ayuda alemana era su herramienta, un poco el poder, porque podemos recordar aquí la película de Alejandro Amenábar, esta de Mi literatura y la guerra, en donde la Junta de Salamanca, Miguel Cabanellas y toda esta gente, que quizá entroncaba con el clásico militar un poco levantisco, pero un poco padrecito, ¿no?, como había sido Primo de Rivera, que bueno, luego hacemos un poco de manga ancha, pero desde tratar de reconducir la situación, el golpe de timón, que diría aquel. Pero ciertamente esta situación cambia porque Franco, cuando en teoría deciden aquello de será el jefe de Estado mientras dure la guerra, pero su primo suprime precisamente, casi valga la redundancia, el término, porque digamos que tenía esa idea con los alemanes a través del paso del estrecho, la Legión Cóndor, era prácticamente el valedor de que esa ayuda pudiera llegar, y la necesitaban, pero bien que la necesitaban. Sí, mira, hay dos cosas ahí que has dicho. Por una parte, la guerra en Euskadi se gana, la ganan los rebeldes, fundamentalmente, eso lo admiten todos, incluso el propio Hitler lo dirá un poco unos años después. Le recordará a Franco que debería hacer un monumento al Junkers 52, porque fue el general Richthofen y sus aviones, así lo dice, prácticamente de forma literal, quien le dio la victoria en aquella guerra a Franco, en general al bando rebelde. Eso por una parte. En Euskadi, si el gobierno vasco hubiera tenido, como debería haber tenido, no más
de unos 35 cazas en línea, ¿no? Activos, quiero decir, para tener 35 cazas activos en aquel tiempo había que tener unos 40 o 45 aviones, porque, bueno, se estropeaban, algunos se derribaban, etcétera. Si lo hubiera tenido, no se habría tomado Bilbao. En eso están de acuerdo todos, todos los bandos y todos los mandos, tanto alemanes, italianos como españoles, y desde luego el propio gobierno vasco. Y por otra parte, Cabanellas, bueno, pues hace poco, en fin, un poco antes de la pandemia, un manuscrito de Iribarren. Iribarren fue uno de los secretarios de Mola. Maiz fue otro secretario de Mola, por ejemplo. Y este escribió sus memorias. Tuvo un problema serio con respecto a las memorias, casi lo fusilan. De hecho, le salva la vida in extremis el propio Mola. Y en esas circunstancias, al parecer, y según dice él, y escribió a mano en uno de las ediciones de estas memorias a las que hago referencia, dice que quemó todo aquel material, fundamentalmente uno de los volúmenes concretos en el cual se hacía referencia a las atrocidades que estaban teniendo lugar en Navarra, fusilamientos extrajudiciales o judiciales, es igual, etcétera. Bien, pero una de las notas se refiere a Cabanellas y dice, y repito, estoy hablando de memoria, pero prácticamente de forma textual, dice: cada vez que entrábamos en un lugar, lo primero que hacía Cabanellas era ir al cuartel de la Guardia Civil y preguntar si se había matado lo suficiente. O sea, que era un canalla, un asesino, como todos los demás. No tuvieron absolutamente piedad en ningún momento, ya fuera mediante bombardeos aéreos o también cuando las unidades de tierra iban avanzando zona a zona, pues iban barriéndola. Y en general, bueno, mucha gente fue muerta. La palabra fusilar quizás no es la más apropiada, simplemente los mataron a tiros a muchos, fusilados o no. Y luego a muchos otros, los matarían tiempo después, o en las propias prisiones o por torturas, y sabemos que por lo menos aproximadamente 120.000 ciudadanos vascos salieron al exilio entre 1936, porque el exilio vasco empieza en 1936, no en el 39, obviamente, hasta el 39, hasta primavera del 39. 125.000 están documentados con nombre y apellido. Probablemente habrá muchos más. De hecho, hay una tesis doctoral en la cual se lista estas personas. De ellos, 32.000. Probablemente ya hay quien empieza a hablar de 36.000. Con los datos que tenemos a día de hoy, 32.000 menores de edad, que son los evacuados, los refugiados, a consecuencia fundamentalmente del bombardeo de Guernica. Es cuando se empiezan a hacer las evacuaciones masivas de menores de edad sin sus padres, sin familiares, para salvarles la vida, porque, por ejemplo, en el caso de Guernica, pues muchos de los muertos eran menores de edad, claro. De forma que, bueno, todo eso rodea lo que fue aquella campaña. Sí, ciertamente, cuando decía diferendo entre el antiguo estilo y el nuevo, era más bien una aproximación un poco interesada, porque evidentemente en el antiguo estilo pues podemos encontrar un Martínez Campos, un Valeriano Weiler, con la política aquella de concentración, que eran campos de concentración en Cuba a finales del siglo XIX. Por lo tanto, ciertamente no significa que fueran mejores, sino simplemente una forma de enfoque político distinto el anterior era un poco padrecito, como el padre de la patria, de bueno, os voy a regañar un tiempo y luego ya os dejo hacer vuestras cosas. Pero el nuevo era un poco ya más de estilo siglo XX, fascista, estas formas apoyándose en un partido como era Falange, aprovechándose un poco de ella, incluso dicen eliminando de aquella manera a José Antonio y poniendo a Edilla, que era un poco más, y luego a la hermanísima de Primo. Pero ciertamente aquí podemos ver que evidentemente el pueblo vasco ponía antes la imagen de José Antonio Aguirre como lehendakari jurando en Guernica, y se constituye el gobierno y precisamente establecen un poco de planes, lo que buenamente pueden, para establecer ciertos refugios. Se hizo en Bilbao, se hizo en Guernica, para tratar de guarecer a esa población, porque ya sabían que había unos aviones que podían entrar en ámbito vasco, porque las peleas que hubo evidentemente por tratar de traer aviones fueron importantes, pero casi nunca se logró.
a pesar de que en el propio informe que luego hará el Endacari Aguirre para la República por la caída del norte, dirán, bueno, es que no había aeródromos. Bueno, había, por ejemplo, en la zona del Amiaco, había un aeródromo, además del que estaba en Chorierri, por lo tanto, había que desmontar las mentiras, y por lo menos hubo gente nuestra que pudo alzar la voz y decir, la verdad es esta. Sí, sí, no, es absolutamente falso lo que se adujo, digamos, de que no se podían enviar los aviones porque no había aeródromos o porque no alcanzaban el frente vasco. O sea, un caza está precisamente diseñado para no solo para defenderse, sino para atacar a la aviación. O sea, que es un avión que no necesita, obviamente, escolta para llegar de un punto a otro. Tenían una autonomía de más de 600 kilómetros aéreos, o sea, en línea recta. Vamos, no hay un avión que llegaba a Madrid del exterior, ¿no? Llegaba perfectamente desde cualquier otro punto a cualquier otro punto de la península ibérica. Y la razón fue política, eso lo afirma el propio Stier y lo dicen muchos otros autores. La razón de Prieto y otros de no enviar aviones a Aguirre fue política, el miedo a bueno, pues que un partido independentista de repente teniendo aviones pueda tomar decisiones de otro tipo, de decisiones políticas. Y eso hizo que Bilbao se perdiera. Muy, muy claramente, porque había aviones y bueno, esa es una de las razones por las cuales Madrid no cayó. La razón fundamental de que el cerco de Madrid perdurara tanto es que estaba bien guarecido, bien defendido por aviones de caza, que era lo único que la República habría necesitado mucho antes que bombarderos. Más aviones de caza para contrarrestar a los bombarderos alemanes. No habría habido una victoria rebelde tan clara y contundente como la que ocurrió en un periodo de tiempo bastante breve, y probablemente la Segunda Guerra Mundial también se habría retrasado, porque lo que conduce a adelantar la Segunda Guerra Mundial aproximadamente 6 meses es al bando alemán, es precisamente la victoria de Franco. De hecho, a la guerra del 36 se le suele llamar la única guerra que ganó Hitler. A nivel internacional, ¿no? Ciertamente necesitaban un campo de pruebas, porque podemos recordar que a comienzos del 36 es cuando se remilitariza Renania, que todavía tenían unas ciertas remoras del Tratado de Versalles, a pesar de que evidentemente Hitler lo aborrecía, pero es que el Tratado de Rapallo ya había diversificado, porque se hacían vericuetos para tratar de salvar la situación, y los soviéticos pues evidentemente querían ayudar a los alemanes para superar el Tratado de Versalles, que evidentemente todo el mundo quería paz, pero Alemania estaba resentida y los soviéticos les ayudaron a tratar de reconstruir ese aparato, pero todavía no podían mostrarlo y no podían hacer prácticas en terreno abierto, y eso lo hicieron en España. Sí, la razón, digamos, que subyace a toda esta participación alemana en la guerra son varias, pero una de las fundamentales es que al término de la Primera Guerra Mundial, Alemania pierde las colonias que tenía en África, por ejemplo, y no puede llevar a cabo bombardeos experimentales como los que están llevando a cabo ingleses y franceses en Oriente Medio, también en África y en otras partes del mundo, entonces, en Asia. Entonces, por ejemplo, en Afganistán. Entonces, necesitan una guerra para poner en valor, bueno, sus aparatos y el personal. Una de las primeras posibilidades de entrar en un conflicto, pero no de la forma en que lo hicieron en el 36, fue en Bolivia. Y de hecho la Legión Cóndor se le llamó tal, la Legión Cóndor, por la participación alemana anterior en Bolivia. Pero bueno, esa fue muy limitada, más bien se fundamentó en el uso, en ver cuál podía ser el uso de este tipo concreto de aviones, los Junker 52, como aparatos de guerra. Y por lo tanto, sí, esa es una de las razones por las cuales se interviene. Otra de las razones son un poco las agendas personales de cada una de las personas. Goering tenía su propia agenda personal y la guerra del 36 le vino muy, muy bien para ascender, digamos, en el orden, la jerarquía del nacionalsocialismo en Berlín,
y convertirse en heredero y sucesor de Hitler en un tiempo récord, prácticamente 2 años. En 1938, principios de 38, ya se ha convertido en esto y en líder del plan de los 4 años, que era preparar a Alemania entre 1936 y 1939, perdón, 40, para entrar en la guerra. Y como digo, se adelantó la agenda pues unos cuantos meses porque Alemania se consideraba ya preparada para invadir Polonia. Nadie quería la guerra en el 36, tampoco Alemania la quería, pero eso dio lugar a una política de ocultamiento de lo que estaba ocurriendo. El Comité de No Intervención se crea en el 36 para ocultar la realidad de que aquella guerra, y por eso se le llama Guerra Civil Española, es un término muy poco cierto, desde luego históricamente no es una realidad histórica, más bien una etiqueta que se le puso desde el Comité de Intervención para subrayar que Alemania e Italia no estaban participando en aquella guerra. No tiene nada que ver la intervención de Italia y Alemania o incluso Portugal con la intervención que tuvo la Unión Soviética. No es comparable. Alemania e Italia enviaron unidades enteras decisivas hasta el punto de que el 89% de la aviación al servicio del bando rebelde era de origen alemano-italiano. Estamos hablando de el arma que decide la guerra, es prácticamente toda ella de origen alemán-italiana, con participación de pilotos italianos y alemanes, porque en aquel tiempo no había pilotos en la península ibérica, especialmente al principio de la guerra. Y el resto de ese 10% que queda, la mayor parte son también aparatos de guerra alemanes e italianos, pilotados por pilotos españoles en aquel caso. Incluso hay algunos pilotos vascos también que participaron en el Frente Vasco en la Legión Cóndor. Uno de ellos es Fournier, por ejemplo. A la vez hay varios pilotos vascos que pilotan algunos de estos aviones alemanes. Pero bueno, esa es la realidad y el contexto de lo que está ocurriendo y, digamos, esa agenda a la que hemos hecho referencia antes, de los alemanes necesitaban poner a prueba su ejército. Y luego lo que has comentado antes sobre Rotterdam o Varsovia, Frampol y otras localidades en el frente polaco fueron bombardeadas exactamente igual, en la misma manera, siguiendo la misma, digamos, estrategia de bombardeo que se desarrolló en Guernica. De forma que, el caso de Varsovia todavía, y por los mismos pilotos, Varsovia fue bombardeada por Sperle, que era el jefe de la Legión Cóndor en Euskadi, en el tiempo que la Legión Cóndor estuvo destacada en Euskadi, siempre se movió como una unidad. La Legión Cóndor no se dividía, operaba como una unidad entera, y en el tiempo que estuvieron, la primavera de 1937, estuvo destinada al frente vasco y como una unidad compacta y entera, desarrollan ese bombardeo perfecto, y muchos de los pilotos de esa unidad y sus dos líderes, o sea, el jefe, digamos, el general Sperle, y el jefe de Estado Mayor, el coronel en aquel tiempo, Richthofen, organizan el bombardeo de Varsovia, por ejemplo, y el de Stalingrado también, el de Rotterdam. Participan en esos otros bombardeos porque son las personas que han desarrollado ese conocimiento en la guerra del 36. Y aquí en este mapa tendríamos en colores la destrucción de Guernica, precisamente en esa zona céntrica, que ciertamente tendríamos en el siguiente. Bueno, aquí estaría lo de Steyr, que volvemos a eso. Aquí está la situación de una imagen aérea, sí, donde ciertamente la idea era mostrar lo que eran capaces de hacer. Sí, esta imagen es un reflejo del bombardeo de Kabul. La historia del bombardeo de Guernica comienza en Kabul, en 1919. Los ingleses, al término de la Primera Guerra Mundial, ingleses y franceses, pero sobre todo el Imperio Británico, se enfrenta a una realidad muy difícil, y es que han vencido en esa guerra
el Imperio Otomano se deshace, pero todas aquellas áreas del Imperio Otomano de Oriente Medio, o sea, lo que hoy es Siria, Palestina, Israel, Irak, Irán, etcétera, todo ese vasto territorio que, bueno, viene a ser un poco del tamaño de la mitad de Estados Unidos, para hacernos una idea, pues hay que controlarlo mediante mandatos. Hay que controlarlo entre comillas. Estos imperios quieren tener el control de esas zonas para establecer algunos líderes que les van a apoyar geoestratégicamente también, con razón de los productos oliginosos, ¿no? Del petróleo, etcétera, que se producen en esa zona. Y para eso tienen que crear los mandatos y establecer un orden, digamos, para lo que luego van a ser estos estados independientes que les fuera favorable. Pero claro, eso era muy caro. Ellos ya sabían que, muy caro financieramente hablando. Quiero decir, esos imperios sabían los dos, franceses y británicos, que controlar esa vasta área les iba a resultar caro porque iba a haber sublevaciones, pues, entre otros, por ejemplo, de los kurdos, etcétera, armenios, en Palestina, pues ya sabéis lo que estaba ocurriendo en aquel tiempo, y por lo tanto, había que buscar una forma, digamos, eficaz, una forma rápida, eficaz, efectiva y muy barata de controlar estos territorios. En ese momento estalla la tercera guerra afgana. Que, por ejemplo, los británicos tenían su base aérea en Peshawar, que ahora, tenemos ese nombre en la cabeza por la guerra de Irak y la guerra de Afganistán, en esta última, ¿no? Digamos, contra los americanos y anteriormente contra los soviéticos. Y, el emir, digamos, de Kabul, el Khan, se le llamaba entonces, se subleva. Hay aproximadamente 200 millas, o sea, unos prácticamente 300 kilómetros entre Peshawar y Kabul, con un puerto de montaña, el puerto de Khyber, que es terrible, se eleva a muchísimos miles de metros de altura. Una operación militar carísima, muy costosa. A alguien se le ocurrió, y en esta operación estaba metido ya el que iba a ser Richard Harris, el que iba a ser el jefe de la RAF durante la Segunda Guerra Mundial. Se le ocurre que quizás enviando un único avión a Kabul y bombardeando el palacio del Khan, de repente se consigue la rendición de esta persona aterrorizándolo, o sea, mediante un bombardeo de terror. Y así fue. En una semana de bombardeos, primero fundamentalmente el de Kabul, pero después otros bombardeos más secundarios contra la población civil o contra líderes, ¿no? Digamos, del ejército oponente, se consigue la rendición. Claro, la noticia se debate en toda Europa porque el mensaje es muy rotundo. El Reino Unido ha ganado una guerra por el precio que supone un avión. A Kabul enviaron solo un avión de guerra, prácticamente un precio de irrisorio, en un periodo de aproximadamente una semana. Lo que es el bombardeo en sí fue 6 horas, y con una efectividad total. O sea, el Khan se rinde sin condiciones. Claro, todo el mundo en Europa quiere conseguir eso. Y de hecho, la historia de los bombardeos a nivel mundial, pero fundamentalmente en Europa, porque es la que desarrolla estas técnicas, entre 1919 y 1945 es el desarrollo del bombardeo perfecto. El bombardeo perfecto va a acabar siendo el de Hiroshima y Nagasaki, claro. El lanzamiento de una única bomba, una vez más, un bombardeo muy rápido, efectivo y barato en términos de tropas, etcétera, ¿no? Una historia patética y aterradora, que se dilata durante todos estos años. El bombardeo de Guernica viene a ser un reflejo de lo que fue el bombardeo de Kabul, un siguiente paso, un paso importante en el desarrollo de este tipo de imágenes, o sea, de conseguir la destrucción absoluta de una localidad en menos de 3 horas. Sí, ciertamente, porque en el año 45, los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, el bombardeo de Tokio de marzo es mucho más luctuoso en víctimas, pero es mucho más caro, ciertamente, andar con las bombas, las incendiarias, ahí bombardeando una vez, otra ola, sobre la capital japonesa. Con lo cual, ciertamente, sí, ahí entra en juego lo económico, lo estratégico, lo político. En el caso de Alemania había mucha gente que quería ser el número 2,
como era Rudolf Hess, como era Martin Bormann, que era el canciller del partido, como era Hermann Göring, con ínfulas del pasado, porque había estado en el Circo Volante, con Manfred von Richthofen, y ciertamente había habido la situación de Ludendorff, que también se creía que era el elegido, y cuando se encontró en el PUS como era en realidad la figura decorativa que utilizó Hitler para tratar de legitimarse. Por tanto, ciertamente ahí siempre hubo cierto caudillaje para tratar de ser el heredero del califato en algún momento del futuro. Con lo cual, ciertamente, si tiramos de la historia, la participación de las fuerzas aéreas, pues seguramente tenga también su importancia este hecho de Kabul. Por lo tanto, ciertamente, bueno, podemos hablar también de figuras como Canaris, que tuvieron su importancia en el vector de español, como asesor también de Alfonso XIII, que, bueno, realmente sería largo de decirlo, porque lo importante es tratar de volver a centrarnos en Guernica, y que ciertamente hubo relatos de periodistas, porque contar la verdad es importante. Los británicos podrían decir lo que quisieran de Kabul, porque en Kabul en el año 19 pues no iba a haber gente allí, pero en Guernica sí hubo gente para contarlo, y por eso es más sangrante todas esas mentiras que se han ido diciendo sobre hechos que son evidentes, como este nivel de destrucción. Sí, el objetivo en Guernica era ese, el desarrollo de, ya digo, Guernica como el último eslabón de una cadena de bombardeos de terror, era intentar terminar, o sea, desarrollar ese experimento de forma que se terminara una guerra con un único episodio de bombardeo. Para eso, bueno, hacía falta elegir una localidad que fuera, bueno, simbólica, en este caso para los vascos, pero bueno, en el caso de los soviéticos para los soviéticos, en el caso de los afganos para los afganos, etcétera, y causar el mayor número posible de víctimas, fundamentalmente civiles, porque eso genera un mayor nivel de terror entre la población a la cual se intenta subyugar. Y luego, por otra parte, tenía que ser efectivo, o sea, el nivel de destrucción material también tenía que ser muy alto, y barato, en el sentido de que iba a ser mucho más barato, eso ya lo veían todos, bombardear desde el aire que llevar a cabo la guerra de otra manera, ¿no? Mover un crucero de guerra, etcétera, es mucho más caro que mover un avión, sobre todo en aquel tiempo. En aquel tiempo los aviones eran muy rudimentarios y el precio, digamos, de producción de un avión era mínimo comparándolo con el precio de un buque de guerra. Entonces, bueno, y luego las necesidades de un piloto pues son menores cuando hablamos de una campaña militar que las necesidades del ejército de tierra. Entonces la idea era ganar la guerra desde el aire mediante este tipo de bombardeos, y que el ejército de tierra avanzara bueno, básicamente siguiendo la aviación. Y eso es lo que ocurre en el Frente Vasco. Ahí tenemos las memorias de muchos gudaris y de comandantes de gudaris, etcétera. El propio Beistegui y otros muchos comandantes hablan de, bueno, por ejemplo en Inchorta están bajo fuego de aviación entre 8 y 10 horas al día. Y las tropas rebeldes avanzan simplemente al final del día, cuando ya se han desarrollado por lo menos 6 oleadas de bombardeo. Bombardeo pesado, bombardeo ligero, ametrallamiento aéreo, bombardeo pesado, bombardeo ligero, ametrallamiento aéreo, a lo largo de 10 horas. Una de las lecciones que aprende Richthofen, una de las primeras lecciones que aprende en el frente a partir de la toma de Ochandio, sobre todo, es que es más importante bombardear durante un largo periodo de tiempo que lanzar una cantidad astronómica de bombas en 10 minutos. Por ejemplo, en el monte Mochotegui lanzan aproximadamente 60 toneladas de bombas en 10 minutos. Es una cantidad, ya digo, pasmosa para aquel tiempo. Hoy en día no sería nada, pero en aquel tiempo era un récord mundial. Y eso tiene pues mucho efecto, obviamente, sobre los gudaris que estaban en aquellos bosques, porque estamos hablando de bombas explosivas y también incendiarias. Causa una mortandad terrible,
y Richthofen va a visitar el bosque a ver los restos humanos y escribe en su diario lo que ve. Pero se da cuenta poco a poco, a lo largo del avance, digamos, a lo largo de abril, en el avance hacia Bilbao, que es mucho más efectivo psicológicamente, y todo esto lo hace porque realiza entrevistas entre los gudaris que van cayendo en sus manos y supervivientes también de los bombardeos en las zonas urbanas, pero en el caso de las trincheras lleva a cabo entrevistas a gudaris que han sobrevivido a estos ataques y básicamente todos ellos corroboran que es el efecto psicológico de estar 10 horas al día bajo fuego de aviación sin poder defenderse de ninguna manera, porque no había apenas fuerza antiaérea y no había aviones de caza, y los pocos que había no quisieron volar, pues claro, era avasallador el poder que tenía aquella aviación. En algunos casos se producen experiencias, bueno, pues, eco de aquella situación. Por ejemplo, en uno de los casos, uno de los aviones de la Miaco sale a atacar el frente. Cada vez en la primavera del 37 la actividad de la aviación republicana en Euskadi es, bueno, irrisoria, no llega ni al 5% de la actividad total de las dos aviaciones, y alcanza lo que entonces era el frente, la zona de lo que hoy sería Galdaca o etcétera, y ametralla y bombardea prácticamente a ras de suelo, porque bueno, pues los rebeldes no esperan que haya un avión que les vaya a atacar. Todo el mundo entiende que es un avión propio. Incluso se llega a escribir algún parte diciendo que algunos de los aviones rebeldes se han equivocado y han ametrallado o han bombardeado el frente cuando eran aviones republicanos, pero claro, no estaban acostumbrados a eso. Entonces esta guerra se gana de esa manera. El bombardeo de Guernica, por tanto, tiene como uno de los objetivos fundamentales la destrucción absoluta, total, la obliteración de la villa. Y para eso, bueno, pues se ponen en marcha ciertas estrategias ya concretas, digamos, de forma de bombardeo. Sí, sería interesante para poder comparar de dónde salen concretamente los aviones para que se vea la distancia y que evidentemente también desde otras localidades se podía haber establecido esa conexión con aviones afectos a la República. Pero ciertamente la idea era tratar de meterlos a todos en los refugios y tratar de evitar que hubiera sanitarios, bomberos, para tratar de sofocar los incendios. Y por lo tanto, ciertamente, el escalonamiento, aparte de las víctimas, que es importante, ese elemento de los casi 1.600 citados por el gobierno vasco, por el Endacari José Antonio Aguirre y Lecube, y ciertamente los del refugio más grande conocido, que son 500, por lo tanto ahí se da como mínimo la cifra de 2.000 en adelante. Pero casi tan importante como la cifra es esta forma escalonada y evidentemente planificada de cómo establecer la destrucción sistemática de personas y de edificios de Guernica. Sí, el sistema de bombardeo que se idea pasa por, digamos, engañar un poco a la población, o si se quiere, utilizar los protocolos de emergencia en favor de, en este caso, los agresores. O sea, por ejemplo, cuando sonaba una alarma, en el caso de Guernica concreto, pero en cualquier otra localidad, lo que se hacía era avistar aviones. Solía haber un grupo de gudaris o de personas de la localidad con una serie de banderas que cuando venían aviones a aproximarse hacían señales a la torre de la iglesia, que a su vez hacía sonar las campanas. En general se avisaba mediante campanas. En el caso de Guernica, algunas de las fábricas tenían también sirenas, que es lo que ahora solemos oír el día del bombardeo cuando se conmemora, ¿no?, el bombardeo. Por lo tanto, había diferentes sistemas de alarma, pero vaya, el sistema de alarma de la localidad eran casi siempre las campanas de las villas, especialmente en los casos en los que eran villas pequeñas. Por ejemplo, aquí en Pamplona había
en la catedral había una sirena enorme que todavía está ahí visible, se puede visitar. En algunas localidades, en Bilbao, etcétera, también se utilizaban sirenas, pero por lo general en campanas, en el caso de Guernica. Entonces sonaban las campanas y claro, se producía un protocolo de emergencia. ¿Qué ocurría? Que cuando sonaban las campanas la gente tenía que ir a los refugios. Y todo eso se sabía, obviamente lo sabía la población vasca, pero también se informaba el propio Richthofen de lo que ocurría. El tiempo medio de reacción de una persona entre que sonaba la alarma y llegaba a los refugios varía mucho según la zona, la villa, etcétera. No es lo mismo en Bilbao que en Guernica, obviamente, pero bueno, en el caso de Guernica se calculaba que eran aproximadamente 15 minutos el tiempo que le iba a costar a una persona ir desde que oía la alarma hasta que llegaba al refugio. Y la razón de eso es que, claro, esas personas estaban viviendo en la localidad, entonces no estaban en el momento del bombardeo, por ejemplo, con sus padres o familiares, lo que fuera. Por lo tanto, no es que oían la alarma y salían corriendo al refugio, sino que tenían que hacer algunas cosas antes de llegar. Y eso hacía que la media fuera un cuarto de hora. Como se iba a utilizar un cóctel de bombas explosivas incendiarias bastante nuevo, la primera vez que se utilizó masivamente fue en Eibar el día anterior, nadie sabía lo que iba a ocurrir, nadie sabía que los refugios se iban a convertir en trampas mortales. Y por lo tanto, lo que hizo Richthofen fue enviar un avión que, bueno, hizo sonar las alarmas a propósito. O sea, estuvo volando alrededor de Guernica, en la zona, digamos, este de Guernica, durante aproximadamente un cuarto de hora, sin atacar la villa. De forma que sonaran las alarmas y dar tiempo suficiente a las personas para que entrasen en los refugios. Una vez dentro de los refugios, sí, se bombardeó el centro urbano y el depósito de agua. Obviamente para evitar que después del lanzamiento de las bombas incendiarias los bomberos pudieran utilizar agua. Y en ese momento, claro, se produce un bombardeo sobre la villa. Nadie sabe, obviamente, lo que va a ocurrir. Nadie sabe que esto es solo una fase de bombardeo y, por lo tanto, se accionan también los protocolos de emergencia, de forma que no solo están las personas civiles en los refugios, sino que acuden al centro de Guernica para, bueno, apagar los incendios y rescatar a los heridos, etcétera. Pues algunos de los gudaris que estaban en Guernica, no destacados en Guernica, los gudaris que estaban en Guernica estaban digamos, no sé cómo decirlo, venían del frente, estaban de descanso durante algunos tiempos y algunos de ellos heridos. Entonces, recuperándose de procesos de rehabilitación. En Guernica, en contra de lo que se dice, no había cuartel, no había cuarteles. Guernica era una ciudad abierta, una villa abierta, si se quiere. Bueno, pues estas personas acuden, obviamente, entre ellos, ya sabemos, Joseba Elósegui, etcétera, el párroco, Eusebio Arronategui, el alcalde de la villa, José Labauria, etcétera. Llegan al centro y, claro, los alemanes saben qué está ocurriendo, alemanes, españoles, italianos, por lo tanto, esperan aproximadamente media hora, que es el tiempo que les va a costar a estas personas llegar a la zona de impacto, que es el centro urbano, el puro centro urbano de Guernica, a apagar incendios, etcétera. Y cuando están en esa situación, o sea, acudiendo al centro, entonces se produce el bombardeo masivo, de forma que se elimine a estas personas y que para el final del bombardeo pues haya en Guernica el menor número posible de bomberos, médicos, enfermeras, gudaris, archañas, lo que fuera. Esta es una estrategia que después se va a utilizar en la Segunda Guerra Mundial muchísimo, pero de una manera mucho más generalizada. Por ejemplo, claro, los aliados aprendieron a hacer lo mismo y en el bombardeo de Dresde ocurre el primer bombardeo a última hora de la tarde y es un bombardeo ya masivo con bombas incendiarias, etcétera, pero los aliados esperan después, en este caso los británicos, esperan después aproximadamente 3 o 4 horas para atrapar, digamos, a todas las personas que tuvieran familiares o lo que fuera en las ruinas, bomberos, médicos, lo que estamos hablando, en ese mismo lugar. Y se lanza la segunda oleada de bombardeo. Los aliados saben que por la mañana siguiente nadie se espera un bombardeo y por la mañana del día siguiente y por lo tanto bombardean una tercera vez pues eso, a las 12 del mediodía del día siguiente al bombardeo original. Es la misma estrategia que se utiliza en Guernica, pero en este caso no son minutos sino horas. Al mismo tiempo, algo que no se hace en Dresde y que sí se hace en Guernica es que
las bases aéreas están muy cercanas al objetivo, en este caso, o sea, los cazas salen de Lasarte y de Gasteiz, en el caso de Guernica, de Gasteiz, también alguno de Soria, alguno viene de Burgos, pero más bien bombarderos son los que vienen de Soria y Burgos, y entonces los cazas realizan un anillo de fuego alrededor de la ciudad o de la villa para evitar que las personas escaparan de ese centro, de ese anillo de fuego que se estaba generando. Y por lo tanto se lanzan sobre Guernica aproximadamente unos 32 cazas, que vienen a ser unas 11 cadenas de 3 aviones de caza, una de ellas con 2 aviones solo. Por lo que tenemos documentado hasta ahora, probablemente serían 11 o más, un mínimo de 11 cadenas de aviones compuestas de 3 aviones cada una. Y entonces ametrallan a las personas que están intentando escapar del centro urbano. Después del bombardeo masivo, pues son aproximadamente unas 31 toneladas de bombas solo lanzadas desde los Junker. Además de eso, se lanzan las incendiarias. Digo además de eso porque la cantidad de bombas incendiarias que se lanza es tal que Richthofen ordena que las cajas de bombas incendiarias se lancen desde dentro de los aviones. No caben en la... Estos Junker tenían una capacidad limitada en lo que era, digamos, la caja donde se ponían las bombas que lanzaban en los bombardeos, donde cabía aproximadamente 1 tonelada de bombas, 1.200 kilos aproximadamente. Pero los aviones tenían mucha más capacidad, podían llevar mucho más de 1.200 kilos de peso, de carga, ¿no? Entonces, Richthofen lo que hace es eliminar, digamos, los asientos o todo lo que hubiera en el fuselaje del avión y ordenar poner ahí cajas de bombas incendiarias para ser lanzadas a mano por un aviador desde el avión. Eso también lo vieron muchos testigos en Guernica y por lo tanto la cantidad de bombas es mucho mayor. Yo calculo aproximadamente en torno a 40, 41, 46 toneladas de bombas. Ahora tenemos registrado que solo los Junker lanzaron 31 toneladas de bombas, a pesar de que hay autores todavía que siguen repitiendo que el máximo número de bombas que se lanzó fue 28. Bueno, tenemos registrado 31 toneladas, fueron muchas más, porque sabemos que está solo registrado lo que lanzaron los Junker. Bueno, se lanza todo eso, las temperaturas ascienden en virtud del fuego de las incendiarias hasta 3.000 grados. Claro, cuando se produce ese bombardeo masivo no hay quien pueda sobrevivir en el centro urbano de Guernica. Hay que salir del centro para poder respirar, entre otras cosas, porque todas estas bombas incendiarias y estos 3.000 grados inmediatamente consumen todo el oxígeno que hay alrededor en el centro urbano. La temperatura desciende a 1.500 grados, que sigue siendo todavía, pues aterradora, obviamente letal para el ser humano. Y por lo tanto, pues todo el mundo quiere salir, claro, de Guernica. Entonces se lanza otra vez este círculo de fuego con cadenas de aviones de caza o de ataque a tierra, que ametrallan a la gente que quiere salir de Guernica. Estos aviones tenían, a cada uno de ellos estaba equipado de 2 ametralladoras que eran capaces de disparar 20 balas por segundo. Estamos hablando de 40 balas por segundo, algunas de estas balas explosivas, o sea, eran balas preparadas para derribar a otro avión, de forma que el efecto que tenían en el cuerpo humano era devastador. Una sola bala bastaba para hacer reventar literalmente un cuerpo humano, ¿no? Pues la mitad del bombardeo, la última mitad del bombardeo, los últimos 100 minutos de bombardeo son ametrallamiento aéreo, para evitar que, claro, la gente que no puede estar en el centro de Guernica porque está ardiendo, escapen. Y bueno, pues son muchas las personas que mueren escapando, sobre todo hacia Forua o hacia el este de Guernica, ¿no? Digamos hacia Cortesubi, porque en la zona oeste es más boscosa, la zona que va a Forua a la zona que va al Humo es mucho más boscosa, era más difícil de atacar desde unos aviones de caza ametrallando. Por lo tanto, la mortalidad es mucho mayor en estas otras 2 zonas y bueno, hay muchos testimonios de los cuerpos despedazados por las balas con posterioridad al bombardeo, ¿no? Y básicamente eso es lo que fue el bombardeo de Guernica, un bombardeo en varias fases, podemos decir que en 4 o 5 fases de eso. Primera fase de, digamos, disparar los protocolos de forma que la gente vaya a los refugios, etcétera. Después, crear un primer círculo de fuego para que nadie salga del centro y bombardear el centro urbano y el depósito de agua
La tercera fase viene a ser el bombardeo pesado, de explosivos e incendiarios, que tiene lugar a lo largo de unos 20 minutos, y donde todas las bombas se lanzan en lo que se llamaba bombardeo de corral. Es un tipo de bombardeo en alfombra, que también se le llama. La característica de esto es que el corral está cerrado. O sea, un bombardeo de alfombra no tiene límite, se tiran las bombas alrededor de una alfombra aérea, digamos, sin básicamente el límite de principio a fin, mientras que en un bombardeo de corral esa alfombra es muy, muy estrecha. De hecho, tiene la mínima área, de forma que el impacto, que la densidad de bombas que se lanzan en esa zona sea mayor, la mayor posible. Y después de que se ha hecho esto, hasta ahora han transcurrido 100 minutos, transcurren otros 100 minutos más de ametrallamiento aéreo, y cada uno de estos aviones tenía 6 bombas de aproximadamente 10 kilos cada una, de forma que también ocurre bombardeo ligero a lo largo de toda esta última fase del bombardeo, cuarta o quinta última fase del bombardeo. Y bueno, eso es lo que ocurrió en Guernica aquel día. El resultado es pavoroso. El 85% de los edificios son totalmente arrasados, totalmente. O sea, quiere decir que no queda nada. Esto no quiere decir que el 85% de Guernica fuera destruida, en absoluto. Eso quiere decir que el 85% de los edificios fueron totalmente destruidos. El 99% de Guernica fue afectada. Ese es el nivel de destrucción material, 99%. Ya lo dijo Stevenson cuando llega a Guernica, 8 de cada 10 de los edificios han sido totalmente destruidos, muy exacto. Él habla del 80%, era el 85%. Ahora incluso hemos encontrado algún documento que nos hace pensar que puede ser incluso el 86% de los edificios completamente destruidos. Y por otra parte, claro, el número de víctimas mortales obviamente es inmenso. Sabemos, porque se registran más de 2.000 víctimas mortales, más de 2.000, ni una menos. Tenemos un parte del gobierno vasco que se reprodujo ampliamente, firmado por, entre otros, el Lehendakari Aguirre, el propio Lehendakari Aguirre, pero luego también por Leizaola, por Picaza, por Monzón, las personas que estaban a cargo de, bueno, pues de la Archaña o de los servicios de hospitales, etcétera, del gobierno vasco, o justicia, ¿no? Y por otra parte, y por el vicelehendakari, o sea, en este caso Leizaola. Y por otra parte sabemos que en uno de los refugios, en el refugio de Andramari, murieron al menos 500 personas, entre 450 y 500 personas. Sabemos que hubo 3 supervivientes, no se conoce de ningún otro superviviente con nombre y apellido, y bueno, eso hace un total de más de 2.000. No sabemos cuánto más, porque no existe ningún documento, ningún indicio. Y cuando se hace historia, no podemos dar opiniones. Lo que damos son criterios. Hay una diferencia enorme entre lo que es una opinión y un criterio. Un criterio es una opinión que está basada en documentación válida. Por ejemplo, en este caso, en 39 o 40 testimonios de personas que en aquel tiempo eran adultas, que estuvieron durante el bombardeo de Guernica y posteriormente en labores de ayuda, etcétera, que fueron testigos directos de lo que ocurrió, que dieron sus testimonios en aquellos días, en aquel momento, y que lo hicieron de forma libre, sin coacción, etcétera. De estos, y que mencionen un número de muertos, tenemos aproximadamente 39-40 testimonios. Todos ellos coinciden en que la cifra de muertos es mayor de 1.000. ¿Por qué mayor de 1.000 y no mayor de 2.000? Porque, y esto es algo importante de entender, porque los 1.654 personas muertas que menciona el parte del gobierno vasco no murieron ese día. La mayor parte de ellas mueren mucho después, 3 semanas después, un mes después. De hecho, el parte se da a conocer en junio de 1937. Mucha gente muere porque pierde órganos en el bombardeo, muere desangrada, muere de gangrena, mucho tiempo después. Claro, los que hablan en los propios días del bombardeo se refieren a unas 1.000, porque es lo que en aquel momento está ocurriendo. Porque en aquel momento igual solo se han recuperado 500 600 cuerpos. En el primer testimonio de Monks, de Noel Monks, que es el primer reportero que llega a Guernica, él dice que él ha visto
600 cuerpos expuestos para ser reconocidos por sus familiares. Estos son, no el total, obviamente, estos son los cuerpos que están siendo expuestos porque pueden ser reconocidos, en algunos casos fragmentos de cuerpos, pero en todo caso personas, cuerpos en los cuales había algo identificable, por ejemplo la cara de estas personas. Tenemos que entender que en un bombardeo el resultado del bombardeo no es ese. En la mayor parte de los casos los cuerpos no son reconocibles. O sea que no estamos hablando del total, que es lo que algunas personas quieren hacer ver. Como este autor ha dicho 500, entonces los muertos son 500. No, los muertos son las personas que este individuo vio el 26 de abril y posteriormente también el 27 y publicó en ese momento. Ahora, Monks escribió después otros artículos y es tajante. En Guernica han muerto más de 2.000 personas, así lo dice. Claro, dice esto después de muchas semanas posteriores al bombardeo. Sí, de forma que... Porque ahí tendríamos, según esa apreciación, tendríamos 3 niveles, por lo menos. Los que están bajo tierra y nunca pudieron ser recuperados. Exactamente. Los que pudieron sacarse y murieron en el propio bombardeo para ser reconocidos, y también aquellos que pudieron sobrevivir durante un tiempo y murieron en instalaciones del gobierno vasco tratando de recuperarse. Por lo tanto, ciertamente tendríamos una amplia variedad de gente que sufrió y murió por el bombardeo de Guernica. La gente se queda habitualmente con cosas sencillas de, bueno, vivían 4.000 personas en Guernica y por lo tanto hacemos regla de 3 y ya está. No, en Guernica había refugiados porque el frente iba acercándose. Teníamos también la situación de ser un lunes de mercado. Sí, eso es. Citaste que los transportes eran gratuitos, por lo tanto había la posibilidad de acercarse a Guernica a comprar en tren. Sí. Por lo tanto, ciertamente es prácticamente imposible de saber cuántas personas realmente estaban en Guernica ese lunes de mercado. Sí. Sabemos, vamos a dar una serie de datos generales sobre el bombardeo importantes. ¿Cuánta gente tenía Guernica? Bueno, según el censo de julio del 36, 5.630 habitantes, 5.630. Obviamente, muchas personas se fueron de Guernica en el tiempo de la guerra por diferentes razones, no sabemos cuántas, pero hay que añadir a este número los 2.650 refugiados que registra la prensa de aquel tiempo que viven en Guernica. Muchos de ellos procedentes de Guipúzcoa, gente que se ha retirado a la zona controlada por el gobierno vasco, escapando del terror que están sembrando los rebeldes en Navarra, en Álava y en Guipúzcoa, entre lo que es Euskadi, ¿no? Y eso hace un total de más de 8.000 personas. ¿Cuántas de esas 8.000 personas de Guernica estaban y refugiados estaban en aquel tiempo en Guernica? Es difícil decir. Ahora, era día de mercado, entonces, tanto la Auria, tenemos aproximadamente unos 10 testimonios de personas que calculan el número de personas que hubo aquel día de mercado en Guernica y todos ellos coinciden en que había entre 10.000 y 12.000 personas aquel día en Guernica. Guernica tiene menos de 0,125 kilómetros cuadrados. La zona, el casco urbano de Guernica, que es donde se celebraba el mercado, pues tiene esa área. O sea, la densidad de población civil que había en Guernica en aquel día, el 26 de abril, era importante. Sabemos que el gobierno vasco envió 7 trenes a Guernica para alimentar a estas personas. Había diferentes mercados en diferentes zonas del frente y en Bilbao no había comida. Entonces se enviaba a estas personas a comer por decreto del gobierno vasco. Había que celebrar el mercado. Usted ha dicho que no se celebró mercado. Bueno, tenemos aproximadamente 40 testimonios también, creo que son 35 concretamente, todos estos datos están en el libro, de personas que hablan de haber comprado, vendido, tenemos fotografías de animales, por ejemplo, que se vendían o se compraban en aquel mercado. Lo único que no había en aquel mercado, obviamente la carne pues era un objeto de lujo en aquel tiempo, pero no había pescado, porque las aguas estaban minadas y por lo tanto era muy difícil traer pescado al mercado. Pero había comida, había verduras, había legumbre, había de todo. Y claro, la gente iba a comer. Por eso el gobierno vasco pone estos trenes. Entre 10.000 y 12.000 personas había en Guernica aquel día. Y podemos decir eso, que aproximadamente el 99% de la villa
fue destruida y el 85% completamente destruida. El bombardeo tuvo lugar el 26 de abril entre las 4:20 de la tarde y las 7:40, de forma que duró algo más de 3 horas. Y perdieron la vida, como hemos dicho, ya 2.000 personas. El gobierno vasco registra 889 heridos. Y hay quien dice que eso es muy irregular, que generalmente hay más heridos que muertos cuando ocurre un hecho de este tipo, obviamente. Y ahora repito lo que he dicho antes. Estos 1.654 personas que registra el gobierno vasco en algún momento fueron heridos. Eran heridos. La mayor parte de ellos eran heridos que estaban en hospitales que posteriormente mueren a causa de esas heridas. El sistema de hospitales estaba totalmente colapsado. Estaba colapsado el cementerio de Derio, y tenemos el registro de la persona que llegó al cementerio diciendo tenemos que enterrar a estas personas sin registrarlas, ni siquiera contarlas, porque el número de muertos, de cuerpos que nos están haciendo llegar es tal que no tenemos tiempo para llevar a cabo los registros. Esto lo tenemos. Todos estos documentos están en el centro de documentación del Museo de Guernica y del bombardeo de Guernica. Tiene el nombre, Centro de Documentación del Bombardeo de Guernica. Ahí están las copias de todos y cada uno de los documentos que estoy mencionando. Por lo tanto, claro, 889 es el número de heridos que no mueren. Y claro, entendemos que la situación de los hospitales es tal, está totalmente colapsada, que cuando hablamos de un herido es una persona a la que le falta un brazo, no es una persona que tiene un rasguño. Claro, personas con rasguños o con heridas leves, esas ni siquiera se registraron, ni siquiera llegaron a los hospitales en absoluto. Esa es la situación y eso explica que el número de muertos sea mayor que el de heridos registrados. En total participan 59 aviones y son concretamente 24 bombarderos alemanes y 19 cazas alemanes, 3 bombarderos italianos y al menos 13 cazas italianos. Los cazas, tanto alemanes como italianos, participan en más de una ocasión. O sea, este número de cazas, 19 alemanes y 13 italianos, pero van y vienen de forma de a Gasteiz, que está a 20, en minutos de vuelo, probablemente a 10 minutos de Gasteiz. De forma que tienen tiempo de ir y venir entre las diferentes oleadas de bombardeo. Y bueno, y podemos decir que la consecuencia más importante del bombardeo de Guernica, aparte obviamente de la trágica consecuencia que tiene de devastación humana, del pérdida de vidas humanas y de sacrificio, sufrimiento humano en general, el sacrificio de todas aquellas personas que tuvieron que colaborar en las labores de rescate, etcétera. Para eso no hace falta más que leer las memorias de Losegui y algunas otras personas que estuvieron allí para darse cuenta de lo que fue aquello. Por ejemplo, a los siguientes días, prácticamente a la propia noche del 26 de abril, tuvieron que recurrir a niños, uno de ellos, Imanol Aguirre, que testifica y da a conocer su testimonio con cestas recogiendo restos de cuerpos humanos para luego quemarlos en la plaza de San Juan Ibarra. Todo eso estaba ocurriendo en Guernica, mientras había gente con vida, sabiendo que no los iban a poder rescatar, debajo de las ruinas gritando por sus vidas. Claro, los que pasaron por todo aquello, murieron con un trauma tremendo. Muchos de ellos nunca hablaron de lo que vieron, no podían. Y la destrucción material, aparte de todas esas que son las consecuencias primeras, ¿no?, del bombardeo, el bombardeo es tan exitoso que comienza un nuevo capítulo de los bombardeos de terror a nivel europeo. O sea, el éxito de este experimento en Guernica, éxito técnico desde el punto de vista de las personas que bombardearon Guernica, pues luego tiene un eco hasta Nagasaki y Hiroshima. Se establecen las bases de lo que va a ser la guerra de terror a partir de 1939, bueno, desde luego a partir de 1936, por ejemplo, posteriormente en Cataluña, etcétera, en Mastrazgo, en otras zonas, pero a partir del 39 en Polonia y después en el frente soviético, etcétera. Y ahí tenemos ciertamente la dualidad un poco esquizofrénica, donde los alemanes quieren ponerse la medalla y ser los héroes para, evidentemente, los suyos. Han logrado un avance técnico maravilloso en el bombardeo, pero primero Queipo de Llano y Paca la Culona, que era como le llamaba Queipo a Franco, pues ciertamente tratan de decir no, esto no ha pasado, o no han sido ellos, dinamiteros asturianos, rojos separatistas, una mentira que se fue reproduciendo a partir del día siguiente hasta la actualidad.
Sí, el día siguiente al bombardeo, concretamente antes de las 7 de la mañana, sabemos que es antes de las 7 de la mañana porque lo que tenemos es la orden de Franco de negar que Guernica hubiese sido bombardeada, expedida al bando italiano. Eso es lo que nos ha llegado. Sabemos que envió órdenes a todo el mundo, algunas de ellas orales por radio, por los medios que fueran, y otras destruidas, porque todas estas órdenes tenían que ser destruidas una vez que llegaban, bueno, que se hacían efectivas. Entonces, en el caso de Guernica, tenemos la orden al mando italiano y el mando italiano reproduce la orden y la envía a Roma para que los medios de comunicación controlados, en este caso por el Estado de Italia, por el gobierno italiano, pues reprodujeran esta mentira de que esta doble mentira. Guernica no ha sido bombardeada, Guernica ha sido arrasada, ha sido quemada con el fuego y la gasolina, etcétera, por los rojos. Como la orden es muy genérica, se empieza a mentir de diferentes maneras. Entonces, Queipo de Llano habla de una manera en Radio Sevilla, Bolín reproduce otra serie de mentiras en los medios de prensa, etcétera, y claro, inmediatamente pues ocurren grandes disparidades de versiones, ¿no? Algunos hablan de que no se pudo bombardear porque había un sirimiri, etcétera, etcétera. Otros dicen que aquel día simplemente no se bombardeó. Otros empiezan a decir incluso que sí que hubo un bombardeo ligero, pero que luego eso fue utilizado por los rojos para aprovechar y quemar el resto de Guernica. Entonces, bueno, la mentira no se hizo bien. Y en ese contexto tiene lugar la intervención del duque de Alba, que básicamente le viene a decir a Franco, a ver, Franco, aquí hay que mentir, pero hay que mentir bien. Entonces, lo que hay que hacer es un informe que con la apariencia de técnico y científico, bueno, pues deduzca o concluya que Guernica en efecto ha sido incendiada y no bombardeada, y ese es el origen del informe Herrán, que obviamente por su propia naturaleza no es una fuente histórica. No puede ser una fuente histórica un documento ordenado por Franco para, bueno, de alguna manera dar a la mentira carácter de científico, etcétera. Eso es un documento de estudio histórico muy interesante, pero no es una fuente de información histórica, obviamente, a pesar de que algunos autores se han basado en eso para bueno, escribir sus historias sobre el bombardeo, y de ahí procede, entre otras cosas, esa cifra de 126 o alrededor de 100 muertos en el bombardeo de Guernica. Es una cifra que emerge, digamos, del informe Machín-Barrena, es un informe anterior al informe RAN y el informe RAN. Bueno, Sí, esa mentira, informes, obviamente. sí, estos informes son como aquellos, seguramente, informes que presentó la Unión Soviética para en el año 45, 46, 47, 48, en la época del juicio de Nuremberg, tratar de indignarle la masacre de Katyn a los alemanes. Sí, Por lo tanto, sí, ciertamente sí, esos informes son fabricados para justificar sí. que, bueno, nosotros no hemos ido, han sido los alemanes. Pero claro, las balas estaban por el acuerdo aquel de ser amigos durante 2 años los nazis y los soviéticos. Por lo tanto, ciertamente fueron entregadas por los alemanes, pero entregadas a los soviéticos, que fueron los que utilizaron esas armas y esas balas para matar polacos en Katyn en el año 40. Sí. Sí, sí, la mentira es consustancial al crimen. O sea, siempre que ocurre una atrocidad, un crimen, hay alguien, obviamente el perpetrador, generalmente, que lo niegue. Y esto no es una excepción. Lo que es un tanto, digamos, singular en el caso de Guernica es que esta mentira se prolongase durante 40 años como mentira oficial, como la versión oficial del régimen. Y claro, ese negacionismo originario de Franco, de negar rotundamente que hubiera ocurrido nada, dio lugar, claro, 4 décadas y otras 4 que han pasado desde entonces hasta hoy, o sea, a lo largo de 86 años, a día de hoy, ha dado lugar a una corriente reduccionista, una corriente que sí, que acepta de alguna manera, a día de hoy no conozco ningún historiador que niegue que Guernica hubiese sido bombardeada, en fin, pero sí que hay quien procura reducir al máximo los efectos de aquel bombardeo, o sea, reducir el número de bombas que se lanzaron, aun cuando tenemos documentación que avala las cifras que estamos dando, o sea, de 31 a 46 toneladas de bombas, reducir el impacto que tuvo, o sea, el número de muertos fundamentalmente, pero también el número de
el nivel de devastación física, ¿no? El número de edificios destruidos, que se sigue repitiendo, 71%, que es la cifra que da el informe RAN. Se intenta reducir el número de aviones que participaron, que no fueron 59, sino 48, que no fueron, o incluso menos, 20 y tantos. Según el autor, pues las mentiras son unas u otras, ¿no? Las cifras varían. Que se bombardeó a 3.600 metros de altura, cuando realmente se bombardeó a 800 metros de altura. Y tenemos la documentación gráfica que atestigua todo lo que estamos, que documenta todo lo que estamos diciendo. O sea, hablamos con criterio, no son puras meras opiniones. Y a pesar de todo ello, bueno, pues todas estas cosas se siguen repitiendo y se miente generalmente por omisión. No se cita a ningún testigo. Cuando vemos un libro de historia sobre un hecho, una atrocidad de este tipo, y no se menciona a ningún testigo, apenas a ningún testigo, bueno, deberíamos sospechar, porque eso es algo raro, algo que no se debe hacer historiográficamente. No historiográficamente solo, también a nivel jurídico, por ejemplo, en un tribunal de justicia, un testigo es una de las bases del sistema de justicia. Bueno, historiográficamente también, un testimonio que digo, cuente con las condiciones que debe tener un testimonio. Testimonios hay también falsos. Hay un testimonio que cuente con las condiciones que debe tener un testimonio historiográfico es fundamental para hacer historia. Otras personas, como no existen testimonios que avalen estas mentiras, pues entonces simplemente no los mencionan y mienten por omisión. Es la forma más corriente, más común de mentir, y es muy común a día de hoy. Todavía hoy hay bueno, pues muchas publicaciones que yo diría que deliberadamente miente, porque es muy difícil no tener noticia de todos los testimonios que existen sobre el bombardeo de Guernica, la mayor parte de los cuales han sido publicados y están accesibles online. Quiero decir que no es en absoluto difícil tener acceso a esta documentación, y sin embargo, pues se sigue omitiendo y se miente por diferentes razonamientos, en algunos casos y fundamentalmente en los casos, y hablo en general, no solo en el caso de Guernica, sino de cualquier atrocidad que una persona intente reducir o ocultar o lo que fuera, es por, digamos, asociación con el perpetrador. De alguna manera nosotros no haríamos esto, ese tipo de pensamiento, y claro, estos autores, muchos de ellos tienen la característica común que se trata de autores de extrema derecha. Podríamos mencionar algunos, Ricardo de la Cierva es uno de ellos, Pío Moa, en fin, hay historiadores y periodistas o divulgadores, o llámesele como quieran, Jesús Salas Larrazábal, etcétera. Todos ellos son personas muy vinculadas a ciertos movimientos políticos de extrema derecha o al propio franquismo. Y que ciertamente alguno podría... Bueno, conozco a alguien que llama a este tipo de bombardeos operaciones especiales de recalificación urbanística, como evidentemente Guernica siguió existiendo y se reconstruyó. Ciertamente hay un testimonio imposible de suprimir, como es la persona que luego se encargó de volver a edificar en Guernica. Y ciertamente esa es la que puede dar fe de, bueno, tengo que construir aquí, y cuánto tengo que construir porque lo que había ya no está. Sí, tenemos bueno, no es un solo documento, tenemos una serie de documentación inmensa. Son cientos de folios, probablemente muchos cientos de folios de regiones devastadas. El arquitecto Cárdenas, que era el que llevaba el tema de Guernica concretamente, y muchos otros, pero bueno, en el caso de Guernica, en el cual, claro, hay que reconstruir la villa y por lo tanto hay que ser precisos, o lo más precisos posibles, de cuántos edificios se han destruido para rehabilitarlos y venderlos. Lo que se hace con Guernica es ponerla a la venta en pública subasta. O sea, cuando se destruye Guernica, las personas que habían sido propietarias de alguna vivienda en Guernica tenían un plazo muy breve de tiempo para reclamar sus propiedades, y en ese periodo de tiempo ganaban, digamos, el derecho a comprar sus viviendas. No es que se las devolvían una vez reconstruidas en absoluto. Estas personas se hacían con el derecho a comprar lo que había sido su vivienda.
para hacer una Guernica más, digamos, bueno, según la prosa franquista, mucho mejor y más adecuada y mejor urbanizada que la anterior, se reestructura un poco la villa de forma que el número de viviendas a la venta que va a salir con posterioridad a la reconstrucción de la villa sea el máximo posible. Porque claro, entonces, consecuentemente, mayor es la ganancia económica que se sustrae de ello. Y claro, las personas que tenían algún tipo de, digamos, de miedo a ser acusadas de, bueno, pues de no estar alineadas con el régimen, o sea, en el caso de Guernica, muchos nacionalistas vascos, cuando hablamos de Guernica, pues bueno, habría también miembros del Partido Socialista, etcétera, pero una minoría. En el caso de Guernica, la mayor parte de las personas que están en esta situación probablemente sean nacionalistas vascos, y claro, estos no se atreven a recurrir a una administración franquista y decir esta casa era mía, porque inmediatamente se pone en juego, claro, una investigación a nivel político para saber quién es esta persona o esta familia y ver si se le da o no este permiso. Si se descubriera en estos casos, ¿no?, que esta persona era afiliada a un determinado partido, lo que fuera, obviamente podría sufrir represalias, de forma que, bueno, la mayor parte de las casas cae automáticamente a ser propiedad del Estado. Y el Estado reconstruye Guernica utilizando prisioneros de guerra, o sea, de la forma más barata posible, y después se pone Guernica a la venta. Y todo ese dinero va donde va, claro. Ese es el último capítulo, digamos, del bombardeo, cómo se reconstruye Guernica y cómo se vende. 1,5 metros por encima del suelo original, ¿no? Sí, la Guernica actual está 1,5 metros por encima del nivel en el que se lleva la Guernica de aquel tiempo. Esto me lo comentó el anterior arquitecto municipal de Guernica, que se jubiló hace pues, como unos 7 años, y da lugar a muchos problemas, porque claro, es un terreno un poco inestable, obviamente, pues es cascajo básicamente, y bueno, da lugar a roturas de cañerías, etcétera. Y esa es la realidad. O sea, la Guernica de aquel tiempo, buena parte de aquella Guernica está todavía ahí bajo tierra, enterrada. Algunos de los restos de Guernica se transportan a zonas, a los aledaños, no muy lejos, obviamente, de Guernica, porque estos traslados también conllevan una serie de gastos y, por lo tanto, pues se intenta reducir eso al máximo. Tenemos que pensar el nivel de corrupción al que da lugar todo esto. Estamos hablando de mucho dinero. Si la construcción ha dado lugar en los últimos años a episodios conocidos de corrupción, nos podemos imaginar lo que fue en 1937, cuando todo esto estaba controlado por 4 personas. Bien, pues alguno de este material, 60.000 metros cúbicos de restos, no se consiguen eliminar, no se consiguen limpiar hasta noviembre de 1941. Noviembre de 1949, mucho después de abril del 37, o sea, muchos años después del bombardeo, muchos años después de la destrucción de la villa. Y claro, ¿qué queda o qué restos pueden quedar de lo que fue el bombardeo después de todos esos años, teniendo en cuenta la efectividad, ¿no?, de las bombas incendiarias y tal? Pues es otra pregunta. Pero sabemos que algunos de los prisioneros que fueron obligados a desescombrar, encontraron cuerpos humanos y se les ordenó, porque lo dicen ellos mismos, porque tenemos los testimonios, se les ordenó deshacerse de los cuerpos. O sea, no se hizo registro alguno de los cuerpos, y no me vale lo que dicen algunos autores, que en efecto se llevaron a cabo registros como el del informe RAND. Repito, el informe RAND no es un documento, no es una fuente histórica, no se puede utilizar como fuente histórica, y de hecho, en referencia a los muertos, el propio informe RAND da 3 cifras diferentes. Es totalmente inconsistente porque se hizo mal a propósito. Se mintió, y bueno, al mentir mal, pues se dan diferentes cifras. Pero bueno, esto es el contexto de lo que fue la reconstrucción de Guernica, y es
lo que se produce en el contexto de muchas otras reconstrucciones. Guernica en este caso tampoco es una excepción. Y muchas situaciones que sucedieron en aquella época, por ejemplo, Goicoechea, el ingeniero Goicoechea, que estuvo en la participación de la construcción del cinturón de hierro, que se Sí, pasa con armas y bagajes al enemigo y que sí, evidentemente luego trata de aprovechar su posición para hacer negocios, es decir, él hace, entre comillas, el cinturón de hierro y después de la guerra, evidentemente, uno de los negocios que florece es la chatarra y se va con las varillas de hierro de los propios sí. construcciones del cinturón de hierro, por lo tanto, él lo pone, lo quita y luego hace el talgo. Por lo tanto, ciertamente, estos negocietes son propios de estas épocas convulsas después de una guerra. Sí, sí, sí. Y Sí, ciertamente. así es. Y ahí tenemos pues las diferentes versiones del gobierno alemán. Aquí a continuación pues, tenemos una reproducción de lo que pasó en el año 97. El presidente de Alemania, Roman Herzog, pidiendo perdón a través del embajador en España. Eh, el ministro Bolaños, visitando Guernica el día de autos en la memoria de este año 2023. Han tardado bastante y los italianos que de momento parece como que están cantando con la lira de Nerón allí en Italia, como que no va la cosa con ellos. Sí, 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 sí. Hay una cosa que sí me gustaría decir antes de terminar, es el hecho de la... ¿Por qué no se bombardeó, por qué no se destruyó el árbol de Guernica? ¿No? Es una pregunta que generalmente se hace. Cuando vemos el plano de la destrucción, vemos que intencionadamente el árbol de Guernica fue dejado fuera del área, digamos, del corredor de bombardeo. No solo el árbol, sino la zona inmediatamente adyacente al árbol. Eh, y la razón es propaganda. Básicamente, tras el bombardeo de Durango, fundamentalmente el de Durango, pero otros también, el mando tradicionalista protestó porque, claro, en Durango murieron muchos tradicionalistas carlistas, se les puede denominar de monárquicos de diferentes maneras, ¿no? Adscritos a diferentes partidos políticos, no todos ellos al Partido Carlista. Bien, protestan y claro, el árbol de Guernica es un símbolo, era un símbolo importante no solo para los vascos en general, para los nacionalistas en concreto, sino también para los carlistas, fundamentalmente para los carlistas. Entonces, los carlistas entran, los requetés entran en Guipúzcoa cantando el Guernica o Carbol. Y por lo tanto, se cuidan muy mucho de no bombardear el árbol. Una vez que se entra en Guernica, esto sirve de propaganda, de medio de propaganda. Entonces se publica la famosa foto de un falangista y un requeté haciendo guardia frente al árbol y el mensaje que se lanza es lo que los rojos destruyen, Franco preserva, Franco arquitecto de la paz, etcétera, etcétera. Concretamente, en uno de los medios de prensa que tengo aquí delante con la foto, dice: el mentís más grande que se puede dar a las patrañas que han lanzado los medios separatistas y rojos sobre el árbol de Guernica. Lo tenemos aquí en esta fotografía, donde aparecen dando guardia de honor un requeté y un falangista. De forma que se utiliza esto como, y se sigue utilizando a día de hoy, como evidencia de que el bando rebelde pues no tenía ninguna intención de hacer daño, digamos, a Guernica en concreto, pero a ningún símbolo, digamos, en particular. Y bueno, eso es algo que generalmente se pregunta en estos casos. Y luego, otra cosa que sí que me gustaría señalar ya para terminar con respecto a los llamamientos que se han hecho, no se han hecho, desde los gobiernos que a día de hoy representan alemanes, españoles o italianos, es que nunca se ha pedido perdón. Se suele repetir muchas veces que el gobierno alemán pidió perdón. El gobierno alemán no ha pedido perdón jamás, intencionadamente además. El caso de Merkel es bastante claro, pero nunca ha pedido perdón. Las palabras están muy medidas. El gobierno alemán lo que hizo fue, y es algo bueno, pues que hay que agradecer de alguna manera, pero no creo que sea suficiente, es de alguna manera
aceptar el hecho y subrayar el hecho de que aquello fue una atrocidad, de que participaron aviones alemanes, de que murió muchísima gente, de que se generó un sufrimiento humano indecible y que aquello no se debe repetir. Básicamente eso es el mensaje que dio el gobierno alemán hace unos años. El gobierno italiano no ha hecho absolutamente nada y el gobierno español ahora recientemente pues ha seguido esta línea, o sea, de reconocimiento de lo que ocurrió, pero en absoluto pedir perdón. No sé si es lo más deseable o no, pedir perdón, no entro en ese debate, pero me refiero a los documentos que también, repito, tenemos en el archivo del Centro de Documentación de bombardeo de Guernica y podemos ver ahí lo que dicen estas notas. Existe también una nota de la hija de Richthofen. Richthofen tuvo un hijo y una hija. El hijo nunca se ha posicionado públicamente con respecto al padre, pero bueno, digamos que es poco crítico con el espíritu de su padre, pero la hija sí fue más crítica y básicamente viene a hacer lo mismo que hizo el gobierno alemán. Envió una carta al Ayuntamiento de Guernica reconociendo que aquello había sido una atrocidad, etcétera. Y eso es lo que debemos decir. O sea, pedir perdón nunca se ha pedido por diferentes razones. Pues sí, ciertamente hay labor ahí pendiente de los que se consideren responsables y queda un poco a su disposición el hecho de ir más allá o menos en la labor de la reparación, la reconstrucción de esa memoria. Y ciertamente también, antes de cerrar, también hay un cuadro, bueno, dicen que es de Picasso y dicen que tendría que estar en Guernica, pero también decían que tendría que estar de vuelta a España cuando hubiera una república y llegó en el 81 a algo que no era una república y luego lo trasladaron del Prado, donde tenía que estar, a un museo de al lado que lo llamaron Reina Sofía. Por lo tanto, ciertamente estas maleabilidades vidriosas que a veces tienen las situaciones también afectan al cuadro de Picasso. Sí, sobre el cuadro yo diría que también se suele decir, y no es exacto, que, bueno, por ejemplo, Vicente Talón dijo, si Picasso escribió y publicó, si Picasso no hubiese pintado este cuadro, el Guernica, a día de hoy nadie se acordaría de lo que ocurrió en Guernica. Eso no es cierto. De hecho, es un poco la inversa. Cuando a Picasso se le ofrece esta oportunidad de hacer un lienzo para ser expuesto en la Feria Internacional de París, él no tiene muy claro el tema. Y después del bombardeo de Guernica se decide a hacer un cuadro, el Guernica, o sea, titularlo Guernica. ¿Por qué? Bueno, entre otras razones, porque sabe que él mismo lo dice, un artista no es un imbécil, un artista es una persona consciente de que su obra es un arma de guerra. Él sabe el impacto que ha tenido el bombardeo de Guernica en los medios internacionales. Hay miles de artículos publicados sobre Guernica solo en Estados Unidos. Y digo solo en Estados Unidos porque la prensa está digitalizada, es mucho más fácil llevar a cabo un conteo de los artículos que se publicaron en torno al bombardeo de Guernica en Estados Unidos que en otros países. Probablemente también serán miles en Europa, en el Reino Unido, en el Estado francés, etcétera. Y claro, en ese eco inmenso que está teniendo el bombardeo, porque todo el mundo ve lo que va a venir, o sea que hay muchas ciudades que van a sufrir la misma suerte que Guernica, Picasso decide hacer su lienzo y titularlo Guernica, porque eso le va a dar mucha más proyección al mensaje que él quiere dar a conocer al mundo entero, y es el sufrimiento de los civiles en la guerra, las consecuencias que tienen las guerras. Es un mensaje de paz, y titulándolo Guernica va a ser mucho más potente que de otra manera. Y por lo tanto, en origen es esa la influencia del bombardeo sobre la obra de Picasso. A día de hoy, obviamente,
el cuadro es un embajador de lo que ocurrió en Guernica y un vocero importante del sufrimiento de las víctimas civiles en conflagraciones bélicas. Y de hecho se ha reproducido hasta la infinidad. Hay muchas versiones del Guernica dedicadas a otras atrocidades que han tenido lugar a todos los 5 continentes, y muchas veces se hace referencia a los Guernicas el Guernica de tal, el Guernica de cual, haciendo referencia a otros bombardeos o acciones bélicas que han tenido como consecuencia la muerte de civiles. De forma que sí, a día de hoy es lo que quería que Picasso fuera, es un arma de guerra en contra de la guerra. Es un mensaje en contra de la utilización de la guerra como medio de solventar los problemas entre seres humanos. Pues ciertamente es bien interesante y creo que ha quedado bastante claro cuál ha sido la historia en el durante y las posterioridades del relato, porque ciertamente no solamente es el suceso en sí, sino cómo se cuenta, y también hay batalla en ese ámbito. Por tanto, muy agradecido por haber podido tener este conversatorio y haber podido aclarar a algunos qué es lo que acontece en relación a los sucesos del 26 de abril de 1937 en Guernica. Muchas gracias a ti y muchas gracias por la conversación y bueno, por invitarme aquí. Yo creo que es importante que se siga investigando, que se siga desarrollando. Digamos, sobre todo como elemento disuasivo para que este tipo de cosas ocurran a día de hoy. Las personas que mueren en los bombardeos, hace poco Zelensky hizo una mención al bombardeo de Guernica, no comparando el contexto histórico de 1937 con lo que está ocurriendo hoy en Ucrania. No era esa la intención, era simplemente subrayar el efecto que tienen los bombardeos sobre la población civil. Es exactamente el mismo. Una persona a la cual se le ataca desde el aire con explosivos, bombas explosivas incendiarias, muere exactamente igual en 1937 que en el 2023. El efecto del fuego o los explosivos sobre el cuerpo humano es exactamente el mismo. Y esta realidad sigue ocurriendo. Los bombardeos aéreos no están prohibidos por ninguna regulación de derecho humanitario o ninguna ley de la guerra internacional. No existe a día de hoy ninguna prohibición más allá de una prohibición más o menos inconstante y de alguna manera inmaterial de bombardear ciudades abiertas o producir daño a civiles sin necesidad. No sé qué significa eso legalmente, pero desde luego no me parece que sea la mejor de las leyes a día de hoy. Por lo tanto, hay que seguir avanzando en este sentido e intentar evitar que estas circunstancias se repitan. Y lamentablemente no estamos en el mejor camino. A día de hoy estamos ya acostumbrados, de hecho, a ver fotografías similares a las que vemos cuando reproducimos las imágenes de las ruinas de Guernica, ¿no? Pues sí, hay que trabajar para un horizonte, a pesar de que el horizonte siempre está técnicamente a la misma distancia. Pero bueno, lo dejamos aquí. Es que es casco. Eskerrik asko zuri, eta bueno, nahi duzun arte, bai? Edo zein beste gai bati buruz hitz egiteko beti prest.